El primer día el sol madrileño se filtraba a través de los cristales del moderno edificio de oficinas en el distrito de Chamartín, donde se ubicaba la prestigiosa firma de arquitectura Mendoza in Asociados. Era un lunes de septiembre, y el Syntheset bullicio matutino llenaba los pasillos de mármol blanco con el eco de tacones y conversaciones profesionales. Clara Mendoza, de 38 años, caminaba con paso decidido hacia su despacho en la planta 15. Su traje sastre gris perla y su melena castaña, perfectamente peinada, reflejaban su posición como socia principal de la firma que llevaba su apellido. Había construido su imperio profesional desde cero, y cada detalle de su apariencia y comportamiento lo demostraba. «Buenos días, señora Mendoza», saludaba cada empleado a su paso, recibiendo apenas un asentimiento de cabeza como respuesta. Clara no tenía tiempo para cortesías innecesarias. Tenía una reunión crucial con inversores japoneses a las 10 de la mañana para presentar el proyecto del nuevo centro comercial en Las Rozas. Al llegar a su despacho, una oficina esquinera con vistas panorámicas a la Sierra de Guadarrama, Clara frunció el ceño. Sus planos estaban ligeramente descolocados sobre el escritorio de caoba, y la papelera no había sido vaciada correctamente. Detalles que para otros serían insignificantes, pero que para ella representaban falta de profesionalismo. «Carmen», gritó a su asistente personal, una mujer de mediana edad que llevaba 10 años trabajando con ella. «¿Quién limpió mi despacho anoche? Esto está hecho un desastre». Carmen apareció en el umbral, nerviosa y con una carpeta entre las manos. «Señora Mendoza, el equipo de limpieza habitual está de vacaciones. La empresa subcontratada envió a alguien nuevo, un chico joven, creo que se llama Miguel». Clara suspiró con exasperación, ajustándose las gafas de diseño italiano que usaba para leer. «Pues será mejor que lo encuentres y le expliques cómo se hacen las cosas aquí. No puedo permitir que mi despacho esté en estas condiciones, especialmente hoy». Mientras Carmen se alejaba apresuradamente, Clara comenzó a reorganizar meticulosamente sus documentos. Cada plano, cada especificación técnica, cada renders 3D tenía su lugar exacto. Su obsesión por el orden y la perfección había sido clave en su éxito profesional, pero también había erosionado su capacidad de empatía hacia quienes consideraba inferiores en la jerarquía corporativa. A las 9:30 de la mañana, Miguel Herrera, un joven de 25 años con rasgos andaluces y ojos inteligentes, empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de la planta 15. Era su primer día en aquel edificio elegante y se sentía ligeramente intimidado por el ambiente de lujo que lo rodeaba. Vestía el uniforme azul marino de la empresa de limpieza, con su nombre bordado en el pecho y una gorra que mantenía su cabello negro ondulado en su lugar. Miguel había tomado ese trabajo temporal mientras esperaba la respuesta de varias universidades europeas donde había enviado su solicitud para un programa de posgrado. Necesitaba el dinero para mantenerse en Madrid, lejos de su Sevilla natal, y había decidido que cualquier trabajo honesto era digno mientras perseguía sus verdaderos objetivos. «Disculpe, ¿es usted Miguel?», le preguntó Carmen, apareciendo junto a él con expresión preocupada. «La señora Mendoza necesita hablar con usted sobre la limpieza de su despacho». Miguel asintió tranquilamente, siguiendo a Carmen hacia la oficina principal. Había limpiado el despacho la noche anterior, siguiendo las instrucciones que le habían dado, pero quizás había cometido algún error. Estaba dispuesto a aprender y mejorar. Después de todo, era su primer día. Al entrar en el despacho, Miguel se quedó impresionado por la vista panorámica y la elegancia del mobiliario. Clara Mendoza estaba de pie junto a su escritorio, con los brazos cruzados y una expresión severa
que no presagiaba nada bueno. Así que tú eres el responsable de este desastre, comenzó Clara, señalando su escritorio con un gesto dramático. ¿Tienes idea de lo importante que es mantener este lugar impecable? ¿O acaso crees que limpiar es solo pasar un trapo por encima de las cosas? Miguel mantuvo la calma, acostumbrado a no responder con impulsividad. Disculpe, señora, si me indica específicamente que no está bien, puedo corregirlo inmediatamente. Su respuesta educada y serena irritó aún más a Clara, quien interpretó su tranquilidad como indiferencia. El día iba a ser largo, y esta primera impresión no auguraba nada bueno para ninguno de los dos. La humillación. Pública la tensión en el despacho era palpable. Clara Mendoza caminaba alrededor de su escritorio como un depredador acechando a su presa, mientras Miguel permanecía quieto, con las manos entrelazadas frente a él y la mirada fija en sus zapatos de trabajo. «A ver si me explicas», continuó Clara, alzando la voz lo suficiente para que se escuchara en los despachos adyacentes. «¿Cómo es posible que alguien pueda llamar limpieza a lo que hiciste aquí anoche?» Miguel levantó la mirada, manteniendo su compostura. «Señora Mendoza, seguí las instrucciones que me dieron. Aspiré la moqueta, limpié el cristal de la ventana, vacié la papelera y organicé los documentos que estaban dispersos. Si hay algo específico que no cumple con sus estándares, puedo corregirlo ahora mismo. Organizaste mis documentos». Clara se detuvo abruptamente, su voz subiendo una octava. «¿Quién te dio permiso para tocar mis planos? ¿Tienes idea de lo confidencial que es esa información?» En realidad, Miguel había encontrado los documentos esparcidos por el suelo, probablemente caídos por la corriente de aire del sistema de climatización. Los había recogido cuidadosamente y los había colocado en una pila ordenada sobre el escritorio, sin mirar su contenido. Pero Clara no le dio oportunidad de explicarse. «Carmen, ven aquí», gritó Clara. Su asistente apareció inmediatamente, seguida por otros empleados curiosos que se habían acercado al escuchar la conmoción. «Quiero que todos vean lo que pasa cuando se contrata a gente sin preparación». Miguel sintió cómo las mejillas se le enrojecían, pero mantuvo su dignidad. Había crecido en un barrio humilde de Sevilla, donde había aprendido que la verdadera fortaleza no se demuestra respondiendo a las provocaciones, sino manteniéndose firme en los propios valores. «Señora Mendoza», intervino Carmen suavemente, «quizás podríamos hablar de esto en privado». «No, Carmen, es importante que todo el equipo entienda los estándares de calidad que manejamos aquí». Clara se dirigió a los empleados reunidos en la puerta. «Este es un ejemplo perfecto de lo que no queremos en nuestra empresa. Mediocridad, falta de atención al detalle y, lo que es peor, la atrevida de tocar documentos confidenciales». Miguel observó las caras de los empleados. Algunos mostraban incomodidad, otros evitaban su mirada. Reconoció en sus expresiones el mismo malestar que había visto en otros lugares de trabajo donde había sido testigo de humillaciones similares. Era un ambiente tóxico que él conocía bien, aunque nunca había sido el blanco directo. «Disculpe, señora», dijo Miguel, con voz firme pero respetuosa. «Entiendo que no está satisfecha con mi trabajo. Estoy dispuesto a aprender y mejorar. Si me indica exactamente qué espera, puedo asegurarle que no volverá a ocurrir». Clara lo miró con desprecio. «¿Aprender? ¿Mejorar? Muchacho, esto no es una escuela de formación profesional. Aquí trabajamos con millones de euros en proyectos. No tenemos tiempo para enseñar lo básico a gente que no entiende la importancia de la excelencia». «Señora Mendoza», intervino Javier, uno de los arquitectos junior, «creo que Miguel solo está tratando de...» «Javier, no te metas en esto», lo cortó Clara bruscamente. «¿Y tú?», se dirigió de nuevo a Miguel. «Más vale que entiendas que en este edificio hay reglas muy claras.
Hay quienes dirigen, quienes crean, quienes toman decisiones importantes y hay quienes simplemente limpian. Cada uno debe conocer su lugar. Miguel apretó los puños discretamente. Las palabras de Clara no solo lo humillaban a él, sino que denigraban a todos los trabajadores que se ganaban la vida honradamente con trabajos de servicio. Pensó en su madre, que había limpiado casas durante años para pagar sus estudios, y sintió una punzada de dolor en el pecho. «Entiendo perfectamente cuál es mi lugar, señora», respondió Miguel, su voz ligeramente más tensa, pero aún controlada. «Y también entiendo cuál debería ser el lugar de la decencia y el respeto en cualquier ambiente de trabajo». El silencio que siguió fue incómodo. Clara no esperaba una respuesta tan directa, y por un momento su máscara de superioridad se resquebrajó ligeramente, pero rápidamente recuperó su compostura. «Muy bien, ya que pareces tener todas las respuestas», dijo Clara con sarcasmo. «Espero que demuestres la misma elocuencia con la fregona que con las palabras, y la próxima vez que toques algo en mi despacho sin permiso, te aseguro que será tu último día aquí». Miguel asintió, recogió su carrito de limpieza y salió del despacho sin decir una palabra más. Los empleados se dispersaron lentamente, algunos intercambiando miradas de disculpa hacia él. Carmen le tocó el hombro suavemente antes de que se alejara. «Lo siento», murmuró. «Ella no siempre es así». Miguel le sonrió tristemente. «No se preocupe, señora Carmen. He visto cosas peores». Mientras se alejaba por el pasillo, Miguel no podía imaginar que ese momento de humillación sería el catalizador de eventos que cambiarían completamente la dinámica de poder en aquel edificio elegante de Madrid. Secretos revelados. 3 días habían pasado desde el incidente en el despacho de Clara Mendoza. Miguel había cumplido con su trabajo de manera impecable, manteniéndose invisible y evitando cualquier contacto innecesario con la arquitecta. Sin embargo, su presencia no había pasado desapercibida para otros empleados, especialmente para Javier Ruiz, el arquitecto junior que había intentado defenderlo. Era viernes por la tarde y la mayoría de los empleados ya se habían marchado. Miguel estaba terminando sus labores en la planta 12, donde se ubicaban las oficinas de los arquitectos junior, cuando se topó con Javier, quien trabajaba hasta tarde en un proyecto complicado. «Oye, Miguel», le dijo Javier, levantando la vista de su pantalla llena de planos digitales. «Siento mucho lo que pasó el lunes. Clara puede ser intensa». Miguel sonrió, agradeciendo el gesto. «No te preocupes, Javier. Cada persona tiene sus días difíciles. Eres muy comprensivo para alguien que fue humillado públicamente», observó Javier, cerrando su programa de diseño. «¿Tienes experiencia trabajando en ambientes así?» Miguel se detuvo un momento, apoyándose en su carrito de limpieza. «He trabajado en muchos lugares. Aprendes a lidiar con diferentes tipos de personas». «¿Siempre te dedicaste a la limpieza?», preguntó Javier con curiosidad genuina, no con el tono condescendiente que Miguel había aprendido a reconocer. «No exactamente», respondió Miguel, dudando si debía compartir más información. «Es temporal. Estoy esperando noticias de unas solicitudes que envié a universidades en Europa». «¿Solicitudes para qué?». Javier se había girado completamente en su silla, mostrando interés real. Miguel respiró profundamente. «Para un programa de doctorado en arquitectura sostenible, específicamente en el diseño de edificios de consumo energético casi nulo». Javier casi se cayó de la silla. «¿Perdona? ¿Dijiste doctorado en arquitectura?». «Sí». Miguel asintió, sintiéndose extraño al revelar su secreto. «Terminé mi máster en arquitectura en la Universidad de Sevilla el año pasado. Mi tesis fue sobre la integración de sistemas de energía renovable en edificios históricos urbanos».
Esto es increíble. Javier se levantó, caminando hacia Miguel con expresión de asombro. ¿Y Clara no tiene ni idea? ¿Por qué habría de tenerla?, respondió Miguel. Ella dejó muy claro que no le interesa conocer a las personas que considera inferiores. Además, no mentí en mi solicitud de empleo. Simplemente no mencioné mi formación académica porque no era relevante para el puesto. Javier se rascó la cabeza procesando la información. Miguel, ¿te das cuenta de que probablemente sepas más sobre arquitectura sostenible que la mitad de las personas que trabajan aquí, incluyendo a Clara? El conocimiento no da derecho a humillar a otros, respondió Miguel, retomando su trabajo de limpieza. Independientemente de mi formación, el respeto debería ser básico en cualquier relación profesional. Tienes razón. Pero Javier se detuvo, una idea formándose en su mente. ¿Sabes qué proyecto está desarrollando Clara para los inversores japoneses? No, y tampoco me incumbe, Miguel respondió, aunque su curiosidad profesional se había despertado. Es el Centro Comercial de las Rosas, un proyecto de 200 millones de euros que pretende ser un referente en España. Javier bajó la voz. Pero hay un problema. Los japoneses están obsesionados con la sostenibilidad. Quieren que el edificio tenga certificación LEED Platinum y consumo energético casi nulo. Miguel se detuvo, su experiencia profesional activándose automáticamente. Eso es muy ambicioso para un centro comercial de esa magnitud. Requiere una integración muy compleja de sistemas. Exactamente. Y Clara está luchando con esa parte del proyecto. Ha contratado consultores externos, pero ninguno ha logrado crear una propuesta que satisfaga tanto los requisitos técnicos como el presupuesto disponible. ¿Cuál es el plazo de entrega?, preguntó Miguel, su mente ya analizando los posibles desafíos técnicos. 2 semanas. Los japoneses vienen a revisar el proyecto final el viernes de la semana que viene. Si no les gusta, se retiran del proyecto y Clara pierde el contrato más grande de su carrera. Miguel continuó limpiando en silencio, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Había estudiado casos similares durante su máster y tenía ideas específicas sobre cómo abordar ese tipo de desafíos. Pero también recordaba claramente las palabras hirientes de Clara sobre conocer su lugar. Javier, dijo finalmente, aprecio que me hayas contado esto, pero no puedo hacer nada al respecto. Clara fue muy clara sobre lo que piensa de mí. Pero Miguel, tú podrías ayudar. Podrías hacer sugerencias, aportar ideas y arriesgarme a otra humillación. No, gracias. Además, ella jamás aceptaría ayuda de alguien que considera inferior. Javier se quedó callado, entendiendo el punto de Miguel. Pero una semilla de idea había comenzado a germinar en su mente. Había una forma de que la verdad saliera a la luz, una forma de que Clara se diera cuenta de su error, pero requería paciencia y el momento adecuado. Mientras Miguel terminaba de limpiar y se despedía, ninguno de los dos podía imaginar que los eventos de la próxima semana cambiarían radicalmente la dinámica de poder en el edificio, y que la humillación que había sufrido Miguel sería solo el preludio de una lección mucho más grande que Clara estaba a punto de aprender. La lluvia comenzó a caer sobre Madrid cuando Miguel salió del edificio esa noche, sin saber que su secreto ya no era tan secreto, y que las circunstancias estaban conspirando para poner su verdadero talento al descubierto de la manera más inesperada. La crisis la semana siguiente comenzó con una atmósfera de tensión palpable en las oficinas de Mendoza y Asociados. Clara había pasado el fin de semana trabajando en el proyecto del centro comercial, pero los resultados no eran satisfactorios. Los consultores externos habían presentado propuestas que o bien excedían el presupuesto en un 40%, o bien no cumplían con los estándares de sostenibilidad exigidos por los inversores japoneses.
Era martes por la mañana, cuando Clara convocó una reunión de emergencia con todo su equipo técnico. La sala de juntas, con su mesa de cristal y sus sillas de cuero italiano, se llenó de arquitectos, ingenieros y consultores con caras de preocupación. «Señores», comenzó Clara, su voz tensa y sus ojeras evidenciando la falta de sueño, «tenemos un problema serio. Los japoneses llegan el viernes y necesitamos una solución para el sistema de eficiencia energética que no comprometa el diseño ni el presupuesto». Miguel, que estaba limpiando el cristal de las ventanas de la sala contigua, no pudo evitar escuchar la conversación. Aunque trataba de mantenerse invisible, su formación técnica lo hacía automáticamente procesar la información que llegaba a sus oídos. «Señora Mendoza», intervino Roberto Campos, el ingeniero senior, «hemos revisado todas las opciones. Los paneles solares integrados que queremos requieren una estructura de soporte que no está contemplada en el diseño original. Modificar la estructura implicaría rediseñar toda la cubierta, y eso significaría 3 meses adicionales de trabajo y 5 millones de euros extra», añadió Ana Martín, la arquitecta técnica. Clara se llevó las manos a la sien, sintiendo cómo el proyecto más importante de su carrera se desmoronaba. «¿Qué hay del sistema de geotermia que propuso la consultora alemana?» «Viable técnicamente», respondió Roberto, «pero el suelo de Las Rozas tiene características que harían las perforaciones extremadamente costosas. Estamos hablando de 8 millones adicionales solo en la instalación geotérmica». Miguel, desde 1900 en su posición junto a la ventana, frunció el ceño. Había estudiado casos similares en suelos calcáreos como los de Las Rozas. Existían alternativas más eficientes y económicas, pero requería una aproximación diferente al problema. «¿Y qué hay de la propuesta de ventilación natural inteligente combinada con sistemas de recuperación de calor?», preguntó Clara, desesperada. «Funciona en edificios de oficinas», explicó Ana, «pero un centro comercial tiene dinámicas de flujo de personas y variaciones de temperatura muy diferentes. Necesitaríamos un sistema híbrido que no existe en el mercado». «Pues lo creamos», exclamó Clara, golpeando la mesa. «Tenemos 4 días para encontrar una solución. Cancelen todos sus otros compromisos. Este proyecto es prioridad absoluta». Mientras los empleados se dispersaban con caras de resignación, Clara se quedó sola en la sala de juntas, mirando por la ventana hacia el horizonte madrileño. No veía a Miguel, que había terminado su limpieza, pero permanecía en la sala contigua, organizando su equipo y procesando mentalmente todo lo que había escuchado. Esa tarde, Miguel se encontró con Javier en la cafetería del edificio. El chintoso arquitecto junior lucía agotado, con ojeras profundas y el cabello revuelto. «Hola, Miguel», le dijo Javier, colapsando en una silla. «¿Cómo van las cosas?» «Tranquilas, y tú te ves terrible», Javier suspiró. «Clara nos tiene trabajando 16 horas al día buscando una solución para el proyecto japonés. Hemos probado todas las configuraciones posibles, pero no encontramos la manera de hacer que funcione». Miguel se sentó junto a él, dudando si debía preguntar. «¿Qué tipo de configuraciones han probado?» «De todo. Paneles solares, geotermia, sistemas de ventilación, biomasa, hasta aerogeneradores urbanos. Nada funciona dentro del presupuesto y el cronograma». «¿Han considerado un sistema híbrido pasivo-activo con almacenamiento térmico estacional?», preguntó Miguel antes de poder contenerse. Javier lo miró con sorpresa. «¿Qué?». Miguel se dio cuenta de que había revelado demasiado conocimiento técnico. «Es solo una idea que leí en algún lugar. Olvídalo». No, espera». Javier se incorporó en su silla. «Explícame eso del almacenamiento térmico estacional». Miguel miró alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara.
Bueno, es una técnica que combina la inercia térmica del edificio con sistemas de almacenamiento subterráneo de energía. En lugar de generar energía constantemente, almacenas el exceso de calor del verano para usarlo en invierno y el frío del invierno para el verano. Eso suena complejo. No tanto. En Suecia tienen sistemas similares funcionando desde los años 90. La clave está en el diseño de los intercambiadores de calor y la ubicación estratégica de las masas térmicas. Javier se quedó en silencio, procesando la información. Miguel, ¿tienes esto por escrito en algún lugar? ¿Algún estudio o artículo? Tengo algunos papers que estudié durante mi máster, respondió Miguel cautelosamente. Pero no creo que sea lo que buscan. Además, Clara fue muy clara sobre mi lugar en esta empresa. Miguel, Javier se inclinó hacia adelante, tienes que entender que este proyecto no es solo importante para Clara. Hay 300 empleos directos en juego. Si perdemos este contrato, la empresa tendrá que hacer recortes masivos. Miguel sintió un nudo en el estómago. No había pensado en las consecuencias para los empleados inocentes. Carmen, los otros trabajadores, incluso Javier, podrían perder sus trabajos por algo que él podría ayudar a resolver. Javier, aunque quisiera ayudar, Clara jamás aceptaría sugerencias mías. Después de lo que pasó la semana pasada, déjame pensar en eso, respondió Javier, una idea formándose en su mente. ¿Podrías preparar un resumen técnico de tu propuesta? Sin firmar, por supuesto. Solo los datos técnicos y los cálculos. Miguel dudó. Ayudar significaba arriesgarse a otra humillación, pero no ayudar significaba ser cómplice de una tragedia que podría evitar. Dame hasta mañana, dijo finalmente, pero que quede claro, si esto sale mal, no me conoces. Esa noche, Miguel se quedó despierto hasta las 3 de la madrugada, preparando un análisis técnico detallado que podría salvar el proyecto y, sin saberlo, cambiar su vida para siempre. El plan en acción, Miguel. Había pasado la noche trabajando en su pequeño apartamento de Lavapiés, rodeado de libros técnicos, calculadoras y hojas llenas de cálculos. Su mesa de comedor se había convertido en un improvisado estudio de arquitectura, con planos impresos desde la biblioteca universitaria y diagramas dibujados a mano que explicaban su propuesta de sistema híbrido. A las 6:30 de la mañana, llegó al edificio con una carpeta bajo el brazo. Había preparado un análisis técnico completo de 15 páginas, sin su nombre, que detallaba cómo implementar un sistema de almacenamiento térmico estacional adaptado específicamente para el centro comercial de Las Rosas. Javier lo estaba esperando, en la entrada, con ojeras aún más profundas que el día anterior. ¿Lo tienes? Miguel le entregó la carpeta. Está todo ahí, cálculos de eficiencia energética, análisis de costos, cronograma de implementación y una lista de proveedores europeos que pueden suministrar la tecnología necesaria. Javier abrió la carpeta y sus ojos se abrieron de par en par al ver la calidad técnica del trabajo. Los diagramas eran profesionales. Los cálculos estaban respaldados por referencias académicas y la propuesta estaba estructurada mejor que muchos informes que había visto de consultoras internacionales. Miguel, esto es increíble. ¿Cómo vas a hacer para que Clara lo vea sin que sepa que viene de ti? Ese es tu problema ahora, respondió Miguel, ajustándose el uniforme de limpieza. Yo cumplí mi parte, pero recuerda, si alguien pregunta, ¿tú no me conoces? Javier asintió, guardando cuidadosamente la carpeta. Tengo una idea, dame un par de horas. A las 10:00 de la mañana, Clara estaba en su despacho, revisando por enésima vez las propuestas fallidas de sus consultores, cuando Carmen entró con cara de confusión. «Señora Mendoza, ha llegado esto por mensajería urgente», le dijo entregándole un sobre elegante sin remitente.
Clara abrió el sobre y encontró la carpeta de Miguel, pero con una nota adhesiva que decía: Propuesta técnica anónima para el proyecto Las Rosas, un admirador de su trabajo que prefiere mantenerse en el anonimato hasta ver si la idea tiene mérito. Intrigada, Clara comenzó a leer. Conforme avanzaba por las páginas, su expresión cambió de escepticismo a sorpresa y finalmente a asombro. Los cálculos eran impecables, la propuesta era innovadora y, lo más importante, resolvía todos los problemas técnicos y económicos que habían estado torturándola durante semanas. ¡Carmen!, gritó. «Llama a Roberto, Ana y a todo el equipo técnico. Necesito que vengan inmediatamente». 20 minutos después, la sala de juntas estaba llena nuevamente. Clara había proyectado los diagramas de Miguel en la pantalla grande, y el equipo técnico examinaba cada detalle con creciente entusiasmo. «Esto es brillante», murmuró Roberto, estudiando los cálculos de transferencia térmica. Nunca había visto un enfoque como este para un edificio comercial. «Los costos están dentro del presupuesto», añadió Ana, revisando las cifras. «De hecho, a largo plazo, el ahorro energético pagaría la inversión inicial en menos de 5 años». Clara se paseaba por la sala, sintiendo cómo la adrenalina del éxito corría por sus venas. «¿Creen que podemos implementarlo para la presentación del viernes?» «Necesitaríamos trabajar sin parar», respondió Roberto. «Pero sí, es factible. La propuesta está tan bien estructurada que prácticamente solo tenemos que adaptar nuestros planos existentes». «Perfecto. Quiero que trabajen en esto las 24 horas. Vamos a deslumbrar a los japoneses con la propuesta más innovadora que hayan visto». Mientras el equipo se dispersaba con renovada energía, Clara se quedó sola con la carpeta. Intentó averiguar quién podría haber enviado una propuesta tan sofisticada. Repasó mentalmente todos los consultores que conocía, pero ninguno tenía el nivel de especialización que mostraba este trabajo. 2 pisos más abajo, Miguel continuaba con su rutina de limpieza, pero no podía evitar sonreír ligeramente cuando veía a los empleados correr por los pasillos con renovada energía. Javier se le acercó durante el descanso del almuerzo. «Funcionó», le susurró. «Clara está eufórica. Cree que va a salvar el proyecto». «Me alegro», respondió Miguel sinceramente. «Era una buena propuesta. Espero que les funcione». «Miguel, hay algo más». Javier bajó la voz. «Clara está desesperada por conocer la identidad del autor. Ha llamado a todos los consultores que conoce, pero nadie reconoce la propuesta. Incluso está considerando contratar a un detective privado». Miguel frunció el ceño. «¿Un detective? ¿Para qué?» «Quiere conocer al autor para ofrecerle un puesto en la empresa. Dice que es el mejor trabajo técnico que ha visto en años». Una mezcla de ironía y nerviosismo invadió a Miguel. La misma mujer que lo había humillado públicamente ahora quería contratar al autor anónimo de su propuesta, sin saber que se trataba de la misma persona a quien había tratado con desprecio. «Javier, esto se está complicando demasiado», murmuró. «Miguel, ¿qué pasa si descubre la verdad?» «No lo sé, pero hay algo que debes saber. Carmen me contó que Clara ha estado preguntando discretamente sobre ti». «¿Sobre mí? ¿Por qué?» «Aparentemente, alguien le comentó que eres muy educado y que siempre respondes con calma, incluso cuando te tratan mal. Le llamó la atención que no hayas presentado una queja formal después de lo que pasó». Miguel suspiró. La situación se estaba volviendo más compleja de lo que había anticipado y no sabía si había tomado la decisión correcta al ayudar anónimamente. Esa noche, mientras Clara trabajaba hasta tarde perfeccionando la presentación basada en la propuesta de Miguel, no podía quitarse de la cabeza la curiosidad por conocer al misterioso arquitecto que había resuelto su problema más grande. Al mismo tiempo, a pocos metros de distancia,
Miguel limpiaba los baños del piso inferior, sin imaginar que su acto de generosidad profesional estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían radicalmente su situación en la empresa. La verdad sale a la luz el viernes llegó con un cielo despejado sobre Madrid. Era el día de la presentación a los inversores japoneses y la tensión en Mendoza y Asociados era palpable. Clara había llegado al edificio a las 6:00 de la mañana, vestida con su traje más elegante y cargando toda la confianza que le daba la brillante propuesta técnica que había recibido misteriosamente. La presentación estaba programada para las 11:00 de la mañana en la sala de juntas principal. Los inversores japoneses, liderados por el señor Takeshi Yamamoto, un hombre de 55 años con una reputación férrea en el mundo de la construcción sostenible, habían llegado puntualmente acompañados de sus traductores y asesores técnicos. Miguel estaba en el piso 14, limpiando las oficinas, cuando escuchó el murmullo de voces en japonés e inglés proveniente de la planta superior. Sabía que su propuesta estaba siendo presentada en ese momento, pero trataba de mantenerse concentrado en su trabajo para no pensar en el resultado. En la sala de juntas, Clara brillaba con confianza mientras explicaba cada detalle del sistema de almacenamiento térmico estacional. Los japoneses asentían, tomaban notas y hacían preguntas técnicas muy específicas que Clara respondía fluidamente gracias al exhaustivo análisis que había encontrado en la carpeta misteriosa. «Señora Mendoza», dijo el señor Yamamoto, en un inglés perfecto, esta propuesta es extraordinaria. La eficiencia energética proyectada supera nuestras expectativas y el análisis de costos es muy realista. ¿Quién diseñó este sistema? Clara sintió un momento de pánico. Fue desarrollado por nuestro equipo técnico interno, señor Yamamoto. Llevamos meses trabajando en esta solución innovadora. Me gustaría conocer al arquitecto principal que diseñó esta propuesta, insistió Yamamoto. Nos interesa mucho trabajar con profesionales de este nivel en futuros proyectos. Por supuesto, respondió Clara, ganando tiempo. Estoy segura de que podremos organizar una reunión después de cerrar este proyecto. La presentación continuó exitosamente y, al final, los japoneses confirmaron su inversión de 200 millones de euros. Clara había salvado el proyecto más importante de su carrera, pero la pregunta de Yamamoto la tenía preocupada. Necesitaba encontrar al verdadero autor de la propuesta antes de que la situación se complicara más. Después de despedir a los inversores, Clara convocó una reunión de emergencia con su equipo más cercano. Carmen, Roberto, Ana y Javier se reunieron en su despacho. «Bien», comenzó Clara. «Hemos ganado el proyecto, pero tenemos un problema. Los japoneses quieren conocer al autor de la propuesta técnica, y yo les dije que fue nuestro equipo interno. Técnicamente». «No mentiste», intervino Ana. «La propuesta llegó aquí y nosotros la desarrollamos para la presentación». «Pero no la creamos nosotros», respondió Clara, paseándose nerviosamente. «Y si Yamamoto descubre que no sabemos quién es el verdadero autor, podríamos perder su confianza y el contrato». Javier sentía cómo el peso de la culpa presionaba en su pecho. Sabía que tenía que decir algo, pero también sabía que revelar la verdad podría tener consecuencias impredecibles. «Señora Mendoza», dijo finalmente, «¿ha considerado que el autor podría estar más cerca de lo que piensa?» Clara se detuvo. «¿Qué quieres decir con eso?» «Solo digo que a veces las personas más talentosas están en lugares donde no esperamos encontrarlas». Carmen, que había permanecido callada, de repente habló. «Clara, ¿recuerdas que la semana pasada estuviste preguntando sobre Miguel, el chico de la limpieza? ¿Qué tiene que ver él con esto?»
preguntó Clara irritada. Es que he notado que siempre estás cerca cuando hay conversaciones técnicas, y la otra vez cuando Roberto estaba explicando un problema de ventilación, vi que Miguel tomaba notas en un papel. Clara frunció el ceño. Carmen, no seas ridícula. Es un empleado de limpieza. Señora Mendoza, intervino Javier, decidiendo que era el momento de actuar. Creo que debería hablar con Miguel. ¿Para qué? Para preguntarle si sabe algo sobre arquitectura sostenible. Clara se rió sarcásticamente. Sí, respondió Javier con firmeza. Exactamente para eso. El silencio en la habitación era denso. Clara miró las caras de su equipo y vio algo que no esperaba. Seriedad absoluta. Esto es absurdo, murmuró, pero su voz había perdido convicción. Llamen a Miguel. Vamos a aclarar esto de una vez. 10 minutos después, Miguel entró al despacho de Clara, visiblemente nervioso pero manteniendo su compostura. Llevaba su uniforme de limpieza y una expresión calmada que contrastaba con la tensión palpable en la habitación. Miguel, comenzó Clara, su voz más suave de lo usual. Necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto conmigo. Miguel asintió. Por supuesto, señora Mendoza. ¿Tienes algún conocimiento sobre arquitectura o ingeniería? Miguel respiró profundamente. Sabía que había llegado el momento de la verdad. Sí, señora. Tengo una maestría en arquitectura por la Universidad de Sevilla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara se dejó caer en su silla, su rostro reflejando una mezcla de shock, confusión y algo que parecía ser horror por la comprensión de lo que había hecho. ¿Una maestría?, murmuró Clara, su voz apenas audible. Sí, señora, mi especialización es en arquitectura sostenible y eficiencia energética. Estoy esperando respuestas de programas de doctorado en Europa. Clara cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. Había humillado públicamente a un profesional altamente cualificado y ahora comenzaba a entender las implicaciones de sus acciones. Miguel, dijo Javier suavemente, ¿tú enviaste la propuesta técnica para el proyecto de las rosas? Miguel miró a Clara, luego a Javier, y finalmente asintió. Sí, la preparé después de escuchar sobre los problemas técnicos que estaban enfrentando. ¿Por qué?, preguntó Clara, su voz quebrada. Después de cómo te traté. Miguel la miró directamente a los ojos. Porque había 300 empleos en juego, señora Mendoza, y porque resolver problemas técnicos es lo que sé hacer, independientemente de cómo me traten personalmente. Clara se llevó las manos al rostro, comprendiendo finalmente la magnitud de su error. El hombre al que había humillado por ser solo un empleado de limpieza había salvado su carrera y su empresa. La ironía era devastadora, y la lección que estaba a punto de aprender cambiaría su perspectiva para siempre. Redención y nuevos comienzos. La revelación de la verdadera identidad profesional de Miguel había dejado la oficina en un silencio absoluto. Clara permanecía sentada en su silla, con las manos cubriendo su rostro, procesando la magnitud de su error. Los demás empleados intercambiaban miradas incómodas, esperando su reacción. Miguel rompió el silencio. Señora Mendoza, entiendo que esto es inesperado. Si prefiere que me vaya ahora mismo, lo entenderé perfectamente. Clara levantó la vista y por primera vez desde que Miguel la conocía, vio vulnerabilidad real en sus ojos. Las lágrimas amenazaban con aparecer y su voz temblaba ligeramente cuando habló. Miguel, yo no sé qué decir. Te debo la disculpa más grande de mi vida. Se levantó lentamente de su silla y caminó hacia él. Miguel se tensó, no sabiendo qué esperar, pero Clara simplemente se detuvo frente a él con una expresión de profundo arrepentimiento.
Hace una semana te humillé públicamente basándome en prejuicios terribles sobre tu trabajo y tu valor como persona. Te traté con desprecio porque asumí que tu uniforme definía tu capacidad intelectual. Y ahora descubro que tú, la persona a quien traté peor en años, eres quien salvó mi empresa. La voz de Clara se quebró. No solo eres un profesional brillante, sino que además tuviste la generosidad de ayudarme después de cómo te traté. Eso dice más sobre tu carácter que sobre el mío y me avergüenza profundamente. Miguel, sorprendido por la sinceridad de Clara, sintió que su resentimiento comenzaba a disolverse. Señora Mendoza, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. No, Miguel. Esto no fue un simple error. Clara se dirigió al resto del equipo. Lo que hice fue inaceptable. Juzgué a una persona basándome en estereotipos clasistas y la humillé públicamente. Eso habla de un problema mucho más profundo en mi forma de ver a las personas. Carmen se acercó emocionada por la transformación que estaba presenciando. Clara, nunca es tarde para cambiar. Tienes razón, Carmen. Clara se dirigió de nuevo a Miguel. Miguel, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero necesito que sepas algo. Los inversores japoneses quieren conocer al autor de la propuesta técnica. Quieren ofrecerte oportunidades de trabajo directo con ellos. Miguel parpadeó sorprendido. ¿En serio? El señor Yamamoto quedó tan impresionado con tu trabajo que mencionó la posibilidad de colaboraciones internacionales, proyectos en Tokio, Singapur, ciudades que están a la vanguardia de la arquitectura sostenible. Javier sonrió. Miguel, esto podría ser el impulso que necesitabas para tu carrera. Miguel se quedó pensativo por un momento. Las oportunidades internacionales siempre habían sido su sueño, pero la situación actual lo había hecho reflexionar sobre muchas cosas. Señora Mendoza, dijo finalmente, aprecio mucho esta oportunidad, pero primero quiero preguntarle algo. ¿Ha aprendido realmente de lo que pasó? Clara asintió enfáticamente. Completamente, y quiero demostrártelo con acciones, no solo con palabras. Entonces tengo una propuesta. Miguel se irguió, hablando ahora con la confianza de un profesional experimentado. Acepto conocer a los inversores japoneses, pero solo si usted se compromete a implementar cambios reales en cómo trata a todos los empleados de esta empresa, independientemente de su posición. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Clara, genuinamente interesada. Sesiones de capacitación sobre respeto laboral para todo el personal directivo. Un sistema de evaluación anónima donde los empleados puedan reportar casos de maltrato. Y más importante, un programa de reconocimiento que valore a las personas por sus contribuciones, no por su título o posición. Clara sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Miguel, esas son ideas extraordinarias. ¿Estarías dispuesto a ayudarme a implementarlas? Solo si me ofrece un puesto real en la empresa, no como favor, sino porque considera que puedo contribuir profesionalmente. Miguel, Clara extendió su mano. Me gustaría ofrecerte el puesto de director de sostenibilidad y eficiencia energética, con un salario acorde a tu experiencia y responsabilidades. Miguel estrechó su mano, sintiendo cómo su vida cambiaba radicalmente en ese momento. Acepto, señora Mendoza, pero con una condición más. ¿Cuál? Quiero mantener contacto con el equipo de limpieza. Ellos me enseñaron mucho sobre dignidad y trabajo honesto durante estas semanas. Clara rió, una risa llena de alivio y esperanza. Por supuesto. Y Miguel, por favor, llámame Clara. 3 meses después, Miguel estaba en su nueva oficina en Mindom Center, el piso 14, trabajando en el diseño de un complejo de viviendas sostenibles para el gobierno japonés. Su historia se había convertido en una leyenda en el edificio,
y Clara había cumplido su promesa de implementar cambios significativos en la cultura empresarial. La empresa había establecido un programa de mentoría donde empleados de diferentes niveles compartían conocimientos y experiencias. Clara había tomado clases de liderazgo empático y regularmente organizaba reuniones con todos los empleados, sin importar su posición. Un viernes por la tarde, mientras Miguel revisaba planos para un nuevo proyecto en Singapur, Clara tocó a su puerta. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Por supuesto, Miguel guardó sus documentos. Quería agradecerte de nuevo. Clara se sentó frente a él. No solo por salvar el proyecto, sino por enseñarme una lección que necesitaba aprender. Hace mucho tiempo. Clara, todos necesitamos que nos recuerden ocasionalmente que la verdadera medida de una persona no está en su título o su ropa, sino en su carácter y sus acciones. Tienes razón. Y ahora, cada vez que conozco a alguien nuevo, recuerdo tu ejemplo. Me recuerdo a mí misma que nunca se sabe quién podría ser la persona que cambie tu vida. Miguel sonrió. O cuya vida podrías cambiar tú si la tratas con el respeto que merece. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, ambos sabían que habían aprendido una de las lecciones más valiosas de sus vidas profesionales, que la humildad, el respeto y la capacidad de reconocer nuestros errores son las verdaderas bases del éxito duradero. La historia de Miguel y Clara se convirtió en un ejemplo inspirador en el mundo empresarial madrileño, demostrando que cuando dejamos de lado nuestros prejuicios y tratamos a todas las personas con dignidad, no solo construimos mejores lugares de trabajo, sino que también creamos oportunidades para que florezca el verdadero talento, sin importar dónde se encuentre.